Hola a todos, yo soy Daniel Buitrago y el día de hoy quiero empezar a hablar acerca de cómo crear personajes para animación, ilustración, inclusive hasta videojuegos. La idea central de estos videos es crear un personaje desde cero hasta pues la versión final, pasando por las hojas de trabajo, por todo el proceso de bocetaje, por el proceso de la pues como de conversar las ideas y ver cómo uno llega a los personajes que uno ve en pantalla, porque normalmente como artistas no suele ser muy visible lo que hacemos para crear un personaje, y eso a veces nos crea la idea de que normalmente cuando nos sentamos ante el papel y creamos cualquier idea, todas las ideas que hacemos son maravillosas. Entonces muchas veces cuando con mis estudiantes tengo la labor de crear un personaje, ellos piensan que debe salir a la primera y que si no, pues esto está mal, y la realidad es muy distante a este proceso. Entonces yo empiezo normalmente por analizar el brief. El brief es como un resumen, no es más largo de 2 o 3 páginas, en el cual me explican ya sea la empresa o el proyecto en el que estoy trabajando, o si el proyecto es personal, pues yo más o menos construyo una serie de elementos que me permitan entender al personaje. Los elementos son varios, pero principalmente es de dónde parte el personaje, de dónde sacó las ideas de él. En este caso sería de El actual y futuro rey, un libro de T.H. White que habla acerca del mito artúrico. Y a partir de ahí lo que hago es construir como los elementos básicos del personaje. Estoy pensando más o menos como en una especie, un símil del rey Arturo. Entonces estoy pensando en un personaje que es joven, que tiene un estilo un poco infantil, juvenil. Entonces me estoy basando mucho en elementos muy cartoon y manga para construirlo. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo voy mirando y analizando el brief, es mucho más fácil para mí entender qué es lo que necesito y cómo lo puedo empezar a dibujar. Y a partir de eso empiezo a crear geometría base. En este caso, cuando yo empiezo a crear un personaje, casi siempre inicio por el rostro. ¿Y qué hago? Entonces pues creo la geometría base, y a partir de esa geometría empiezo a crear los rasgos y miro a ver si me puede funcionar para lo que necesito. En general, ¿qué es lo que analizo en estos momentos? Yo empiezo a hacer algunos rayones y algunos esbozos muy rápidos. No me concentro tanto en que sea un dibujo perfecto, ni en la simetría, ni en que parezca un dibujo finalizado, porque eso lo voy a hacer después en el siguiente proceso, sino simplemente empiezo a trazar qué puede funcionar y qué no puede funcionar dentro del personaje. Yo recomiendo hacer muchas veces este proceso. ¿Por qué? Porque es que normalmente quedarse con el primero es no explorar bien la idea. Entonces es muy útil explorar estas ideas para que sea funcional para nosotros y nos permite mirar opciones que no habíamos contemplado antes. Entonces, en términos generales, yo estaba tratando de construir una especie como de personaje que sea muy joven y que sea multiplataforma, es decir, que me permita trabajar tanto en animación como en videojuegos como en ilustración, y probé con diferentes estilos. La idea es no generar copias de un proceso con respecto al otro, sino tratar de generar elementos que sean muy diferentes y que sean diferentes entre unos entre otros. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo voy haciendo más o menos como los rasgos, miro elementos, me voy guiando a veces con alguna imagen en Pinterest o cosas por el estilo, y voy viendo como cosas que van nutriendo como mi imaginación, y a partir de ahí voy creando el personaje. En general lo que yo hago es simplemente esbozar los rasgos generales, y muchas veces es cierto que no tienen una simetría o que no están bien estructurados, pero pues lo más importante para mí es coger y construir el personaje de manera pues como clara en mi cabeza para luego poderlo dibujar más fácil. Otra cosa es que exploro con diferentes estilos. Ya tengo claro que de alguna manera pues voy a trabajar en algo que parezca como manga o que parezca cartoon, y voy exagerando algunos rasgos. En este último proceso, en el cuarto boceto, lo que hice fue coger y crear un modelo que fuera mucho más cartoon, con algunas características un poco chibi. Pero esa exploración es lo que me permite tener diferentes ideas y ver qué puede funcionar y qué no. Y es lo que normalmente le presento a un director de arte o algo por el estilo. Inicialmente no me interesa en lo más mínimo tener una idea clara y que todos los dibujos parezcan perfectos, porque pues la realidad del asunto es que en este proceso normalmente uno se demora unas cuantas horas, que es como sentar las bases del personaje, y ya luego uno empieza a pulir el personaje que pues más sentido tenga.
Eso significa que a partir de estos ejercicios en los cuales yo construyo un rostro o algo por el estilo, yo debo empezar a mirar cuál me puede servir y a esos meterle más la ficha, por así decirlo. Es decir, trabajarlos mucho más, hacer mucho más trabajo, pulir cada una de las líneas, desarrollar mejor todos los procesos, pero no tiene sentido desgastarse en el primer boceto sabiendo que muchas veces el primer boceto no es el que normalmente elijo. Entonces esto lo que me permite es explorar, crear ideas, mirar, rayar, y yo recomiendo mucho eso. Muchas veces mis estudiantes piensan que al inicio, cuando uno arranca a hacer un dibujo y a crear un personaje, desde el principio tú ya tienes la idea en la cabeza y a partir de esa idea ya tienes todo construido y todo ya está claro, y no, la realidad es que pues uno normalmente va rayando y va mirando qué le sirve o qué no. Entonces esos procesos pueden ser de mucha ayuda y esto puede aterrizar un poco más el proceso de creación. Obviamente es mucho más básico del usual. Normalmente cuando uno trabaja profesionalmente puede saltarse algunos de estos pasos, pero pues tengan en cuenta que esto es un curso o de alguna manera son videos dirigidos a personas que quieren aprender y que no tienen pues muchos de los conceptos básicos. Entonces mi recomendación siempre es: 1. No se preocupen, traten de rayar, traten de crear. 2. Si el dibujo no está bien, pasen al siguiente y miren qué elementos les pueden servir de lo que acaban de crear. 3. Trabajen de manera muy rápida, no se desgasten tanto en cada dibujo, no es que cada dibujo tenga que ser una obra de arte. Y 4. Siempre miren las bases de la geometría. Miren que yo siempre trato de crear una geometría base y a partir de esa geometría creo, construyo toda la cara. Y eso hace que sea mucho más rápido el trabajo para mí y que esté mejor estructurado. Aunque no busco perfección, sí busco que tenga algún sentido. Y ese sentido nos lo da el estudio de bases y la construcción en bloques en este caso. Lo que yo hago es construir en bloques y a partir de esa construcción pues estructuro todo. Entonces en este video básicamente lo que hice fue crear 8 rostros de mi personaje con las características que yo deseo y a partir de eso pues voy a elegir 2 y esos los voy a trabajar en un Underline, pero esos pues los trabajaremos en el siguiente video. Estoy tratando de que sean cortos. Entonces pues si les gustó denle like, les agradezco mucho el que haber llegado hasta esta parte del video. Suscríbanse para más videos y más contenidos. Cualquier duda o pregunta pues están mis redes sociales. Al final del video ustedes los pueden ver y también en la parte de la descripción.